¿Qué tal? Qué lindo es poder saludarte. Gracias a Dios por poder compartir este momento juntos. A partir de hoy comienzo una serie de meditaciones en la palabra de Dios que nos llevan hacia la oración. Y el tema de la serie justamente se llama La oración de fe en tiempo de crisis. El tema de hoy tiene que ver con la insistencia. ¿No viste qué fácil es cuando tenemos una dificultad, una crisis, insistir en la oración para que Dios pueda escuchar nuestra plegaria? Inclusive esto sucede extendiendo el pedido a diferentes lugares. Clamamos, rogamos, estamos dispuestos a hacer vigilias, ayunos. ¿Por qué insistir en la oración? Esa es mi pregunta. ¿Será que la oración cambia la voluntad de Dios que tiene para cada uno de sus hijos? ¿Será que si nosotros insistimos y cuanto más insistimos, más fácilmente se cambia la buena voluntad de Dios para con nosotros, que no nos daría menos que nosotros no se lo pidiéramos de esa manera? Hoy quisiera compartir contigo esta enseñanza. Y para eso te invito a ir al libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, hay una parábola. Las parábolas son ilustraciones sobre temas especiales que Jesús quería presentar. Y en este caso, en el capítulo 18, se encuentra la parábola del juez y de la viuda. Y esta parábola habla acerca de la insistencia de la oración, por eso creo que es muy oportuno para el momento que nos toca vivir. Y dice así: les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Señor, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor: oigan lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y de noche? ¿Les hará esperar? Les digo que los defenderá pronto. Muchas veces al estudiar esta parábola, nos quedamos solamente en esta última frase, en la frase en la cual Jesús les dijo a los discípulos: ¿no será que Dios hará más justicia o que hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Es decir, si un juez que no temía a Dios, que tenía una vida corrupta porque atendía a otras personas que tenían más dinero, más recursos, más influencias y dejaba de lado a la viuda. Si un juez con esa actitud tan mala, tan negativa, y repito, sin creer en Dios, tuvo una actitud buena y la tuvo por la insistencia de esa viuda, dijo Jesús: ¿no será que ahora el Señor no atenderá a los que claman a Él pidiendo justicia? Si nosotros nos quedamos solamente con esta parte de la parábola, muy probablemente pensemos como piensa la mayoría. Y quiero decirte que acá hay un mito. El mito es algo que todos creen, pero que en realidad no es verdad. En realidad la Biblia no enseña esto, porque a partir de este pasaje no podemos basar una enseñanza del resto de la Biblia. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta está en el primer versículo. En el primer versículo dice Lucas que el Señor Jesús les refirió también una parábola acerca de, y ahora presenta dos motivos de esta parábola: la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Ahora sí, en relación a esta enseñanza, tenemos muchos versículos de la Biblia que la apoyan. La necesidad de orar siempre, orar sin cesar, primera de Tesalonicenses. Pedro dice: oren continuamente.
Pablo dice en la carta a los Efesios, oren continuamente, perseveren en la oración, dice en otro lugar de la Escritura. Y vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan de la necesidad de orar siempre. Esta es la enseñanza que aparece en esta parábola, la primera enseñanza. Es la necesidad de estar siempre en conexión de Dios. Es la necesidad de no desvincularnos de nuestra fuente de vida. Nosotros necesitamos orar y estar en comunión con Dios en todo momento. Oración formal, planificada en el momento de comenzar el día o en algún momento de oración, tomando por supuesto la Biblia, la palabra de Dios para orar, buscando la voluntad de Dios. O la oración al caminar, al trabajar, andar en todo momento. Necesitamos estar conectados con Dios. Jesús dijo, permanezcan en mí porque separados de mí nada pueden hacer. Y la segunda enseñanza de esta parábola tiene que ver con orar siempre y no desmayar. Hay otras versiones que dicen y no desesperarse. De una u otra manera, el propósito de esta parábola es mostrarnos que nosotros no debemos dejar de clamar a Dios bajo ninguna circunstancia. Inclusive aunque sintamos que Dios no escucha o no responde nuestra oración como nosotros le pedimos, no deberíamos dejar de orar. Esto no debería ser un motivo para dejar de orar. La palabra de Dios es bien clara en relación a esto. Y yo quisiera ilustrártelo con 3 ejemplos bíblicos. El primero es de el rey David. El rey David había tenido un hijo, que ese hijo había sido fruto de un adulterio. Entonces Dios le dijo, mira, este hijo que tú tienes va a morir. Contrajo una enfermedad y David se fue a su pieza y empezó a clamar. Oraba, lloraba, ayunaba, dejó de comer, no se bañaba. Estaba pendiente de este hijo. Señor Dios Todopoderoso, ¿por qué va a morir este hijo? Por mi culpa, el pecado fue mío, no fue de él. ¿Por qué este inocente va a sufrir? Clamó, clamó, clamó y clamó desesperadamente. Hasta me lo puedo imaginar llorando a gritos, clamando por su hijo, por la vida de su hijo. En un momento el hijo muere. Los que estaban alrededor no sabían cómo decírselo al rey. Pero ante ese silencio y cuchicheo, el rey les pregunta a ellos, ¿el niño murió? Y ellos le dijeron, sí, murió. Ante toda la corte, que la expectativa era cuál iba a ser la actitud desconsoladora de este padre que había perdido a su hijo. La sorpresa llenó el palacio. David se levantó, dice la Biblia en 2 Samuel, se bañó, comió y fue al templo a adorar. ¿Qué fue lo que pasó allí? Lo que pasó es que David clamaba, clamaba, clamaba desesperadamente, pero entendiendo que acudía al único que podía ayudarle en esa situación. Pero tuvo la sabiduría y la fe de usar una frase que no está escrita en la Biblia, pero con toda seguridad él la mencionó porque su actitud demuestra que la había pensado y la estaba viviendo. Señor, que se cure mi hijo, pero que se haga tu voluntad. Estas palabras hacen un clic, hacen un propósito que está por encima de la voluntad humana. Elena de White, cuando habla de la oración en el camino a Cristo, en el capítulo Comunicándonos con Dios, dice así: la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a nuestro amigo. Y el propósito de la oración es prepararnos a nosotros para recibir sus bendiciones. No es para bajar a Dios hacia nosotros, sino para elevarnos hacia Él. ¿Notas qué interesante?
la enseñanza de la insistencia de la viuda ante el juez ilustra la necesidad que nosotros tenemos de poder acudir a Dios, no importa la circunstancia que nos toque pasar o que tengamos que enfrentar. Acudir a Él, clamar a Él. Pero ese clamor no tiene que ver para cambiar el corazón de Dios, porque la misma palabra de Dios nos dice que aun cuando nosotros éramos pecadores, Él nos amó. Y dice que el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que consiste en que Él nos amó primero. Entonces, la insistencia en la oración no tiene que ver con cambiar a Dios porque es un Dios que no nos quiere dar las bendiciones que nosotros le pedimos, porque se las está reservando, que quiere someternos por miedo, por temor. Eso hacen los paganos. ¿Te acordás de Elías en el Monte Carmelo? ¿Cómo clamaban los paganos, los profetas de Baal? Y Elías, ironizando con ellos, decían: pero griten más fuerte, tal vez el Dios de ustedes está durmiendo una siesta, sabiendo de que los ídolos nada saben ni nada escuchan. A partir de ahí, nosotros vemos que esa enseñanza que dice que cuanto más insistamos en la oración para torcer la voluntad de Dios, tiene un origen pagano. No tiene un origen en la Biblia como palabra de Dios, porque si fuese así, toda la Biblia tendría que estar enseñándonos esto como para que la voluntad de Dios sea sometida a nuestra voluntad, y sin duda que el resto de la Biblia no enseña esto. Más bien, en este caso, David entendió de que su causa justa era confiar en Dios, que es el soberano y está por encima de todas las cosas. El segundo ejemplo es el de Ezequías. Es la contraparte de la oración de David. En este caso, Ezequías estaba enfermo y viene el profeta y le dice, narrada está la historia en Isaías 38 si la querés mirar: Ezequías, Dios dijo que en poco tiempo te vas a morir. Ezequías quedó sorprendido. ¿Cómo el profeta de Dios puede venir a hablar y decirme esto? Yo que he dedicado mi vida para servir a Dios. Y entonces ahí empieza a orar y orar. El profeta sale del palacio. Y mientras el profeta salía, Ezequías clamaba: Señor, toda mi vida he dedicado para servirte. Restituí el culto, restauré el templo. Y ahora me voy a morir así como nada, como que si nada hubiera pasado. Por favor, Señor, dame vida. Ni había salido del palacio el profeta. Dios le habla al mensajero de Dios. Este vuelve y le dice a Ezequías: mira, Dios escuchó tu oración, te va a dar 15 años más de vida. Pero en ningún lugar de la Biblia nos dice, ni en palabra ni en testimonio, que Ezequías dijo: pero Señor, que se haga tu voluntad. La historia nos muestra que él no oró de esta manera, porque evidentemente no era el plan de Dios que él siga con vida. Pasaron esos años y vinieron mensajeros de Babilonia, miraron el palacio y él, en vez de mostrarles al Dios que había hecho ese milagro en su vida, contar su testimonio, mostró el oro, las artesanías, la majestuosidad del palacio y del templo. Pocos años después de haber muerto Ezequías, Babilonia, por la avaricia y la codicia, mandó una delegación, un ejército, que terminó con Jerusalén saqueando todas las cosas de oro, inclusive las que estaban en el templo. ¿No hubiera sido mejor, mirando la historia con el diario del lunes, como solemos decir, que Ezequías hubiera dicho: Señor, quiero que me cures, que me restaures, pero que se haga tu voluntad? Sin duda que muchas de estas cosas se hubieran evitado. El tercer testimonio que te quiero mostrar es que el que para mí de manera más perfecta ilustra la vida de un cristiano, y no puede ser de otra manera que si no es el testimonio de Cristo. Jesús, en el monte del Getsemaní, se encuentra en este lugar sabiendo de que su vida
está a punto de ser sacrificada y él tiene que entregar su vida como ofrenda. Tiene miedo a la separación con su Padre Celestial. Se pone a pensar en todas las personas que van a escuchar acerca de él y que tal vez no crean en su palabra, ni en su vida, ni en su sacrificio. ¿Será necesario morir? ¿No habrá otra forma de solucionar el problema del pecado en la humanidad? Entonces toma a Pedro, Jacobo y Juan para que oren con él. Él se retira a unos 50, 60 metros lejos de ellos y empieza a clamar. Conocemos esta oración. 3 veces la hizo Jesús. Y dice en Lucas capítulo 22, el versículo 42, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué fe! ¡Qué fe para orar de esta manera! Estamos viendo que la verdadera fe tiene que ver no en que Dios haga todo lo que yo le pido. La verdadera fe no tiene que ver con que cuanto más insista, más fácilmente cambie la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana. El tema es que nosotros no sabemos qué es lo mejor. Y la verdadera fe no se muestra en esto, porque esto buscan los paganos. Los paganos buscan clamar, 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 para que se haga como ellos quieren. Mientras que el Señor nos dice, yo en realidad no entiendo cómo ustedes se desesperan por estas cosas tan finitas, tan chiquitas, tan pasajeras, mientras que hay otras que son trascendentes, que están por encima de esta tierra. En Hebreos el capítulo 11, cuando se nos habla de los héroes de la fe, se nos dice en el versículo 37, estos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para el otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. El mundo no era digno de ellos, andaban como errantes por los desiertos. Conforme a su fe murieron todos estos, versículo 13, sin haber recibido las promesas en las cuales habían creído. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Los que así hablan claramente dan a entender que están pensando en verdades eternas y no pasajeras. Nosotros nos desesperamos si algún familiar nuestro está enfermo, si corre riesgo de vida, queremos que se salve, queremos que se restituya la vida de esta persona y la salud de esta persona. Pero el Señor nos ha enseñado a que mirar por fe es también mirar por encima de las cosas que están aquí. ¿Quién puede saber lo que es mejor para nuestra vida si no es nuestro buen Dios? Nuestro Dios todopoderoso, omnisapiente, soberano, el Dios que más poder tiene y el Dios amoroso, único Dios, poderoso y amoroso, que manifiesta su misericordia para justos y pecadores. La verdadera fe entonces no tiene que ver con hacerle cambiar la voluntad a Dios, Él es soberano, sino que la verdadera fe se muestra en esa oración insistente, no pensando en cambiar a Dios, sino en cambiar nuestro corazón, para que nuestro corazón se aferre a las promesas de Dios, que está por encima de las evidencias que pueden aparecer en nuestro entorno. Creer en Dios es inclusive creer cuando las cosas no se den como nosotros queremos. Pero para eso, cuando nosotros insistimos en la oración, debemos decir, que se haga tu voluntad. En el día de ayer, el hermano Roberto López me dijo que su papá, Indolfo López, estaba muy grave con una pulmonía y me pidió que vaya al sanatorio para hacer una oración con él y ungirlo con aceite.
Así que me voy a la tarde, a eso de las 5:30 de la tarde, llego a la habitación, estaba él sentado y estaba su esposa al lado. Y ella me dice: pastor, hace 70 años que estamos casados. Después me enteré que ella tenía 94 y él 86. 70 años casados. Más que toda una vida prácticamente. Y ahora él está enfermo gravemente. Me dice: pastor, los médicos ya no dan ninguna esperanza por él. Nuestra única esperanza está en Dios. Y entonces yo le dije: hermana, ¿usted cree que Dios es todopoderoso para salvarle la vida a su esposo? Sí, yo creo. Y me contó testimonios de varios milagros que había vivido a lo largo de su vida. Bien, ¿usted cree que Dios es suficientemente amoroso y misericordioso para hacer este milagro que usted le está pidiendo, que es la salud y la vida de su esposo? Sí, pastor, yo creo que Él es todopoderoso y que Él es grande en amor y misericordia. Bien, ahora le quiero preguntar, ¿usted cree también de que Dios sabe lo que es mejor y está dispuesta a orar para que se haga la voluntad de Dios? Y entonces ella se inclinó hacia atrás en la silla y me dijo: pastor, yo sé que la voluntad de Dios siempre es la mejor. Y entonces ahora me acerqué al hermano López y le digo: hermano, hay una sola pregunta que le quiero hacer. Me tuve que acercar lo más posible a su oído derecho porque tampoco podía escuchar bien. Y le digo: hermano, la pregunta más importante que tengo que hacerle es: si Jesús viniera hoy, ¿usted sería salvo? ¿Usted se arrepintió de sus pecados y ha entregado su vida a Jesús, que es el Salvador? Y entonces él me mira a los ojos y me dice: pastor, toda mi vida estuve confiando en las promesas de Dios. Al borde de la muerte, ¿cómo me voy a separar de Él? Oramos, hice el ungimiento. A las 3 de la mañana, el hermano Roberto me dice que su papá había fallecido, había pasado el descanso. Oramos para que se haga la voluntad de Dios. Ahora, esta familia está dolida y triste en el día de hoy, que hoy fue el entierro, por esta pérdida tan grande. Pero están consolados y confortados por la promesa de la segunda venida de Cristo y la resurrección para todos aquellos que murieron en el Señor. Qué hermoso es poder confiar en las promesas de Dios, inclusive cuando las cosas y las circunstancias no salgan como nosotros lo pedimos. Jesús lo tuvo que pasar y Él es el autor y consumador de la fe. Por eso te invito para que pongas tu vista en Jesús y que insistas y clames en la oración, pero nunca te olvides de decir: que se haga tu voluntad. Vamos a orar. Querido Dios y nuestro Padre, en este momento muchas personas pueden estar mirando este video y pueden estar pensando en su lucha, en su necesidad, en su angustia, en su problema. Y de qué manera maravillosa, milagrosa tú podrías responder a los motivos de oración que ellos tienen. Señor, nosotros acudimos con una mente finita y acudimos a ti porque eres nuestro Dios y confiamos en tus promesas. Pero queremos pedirte que nos enseñes a orar, que se haga tu voluntad. Porque cuando lo hacemos de esta manera e insistimos en esta oración, una oración de fe en medio de la crisis, nos damos cuenta que aprendemos a confiar y depender más de ti, que te conocemos más, que no nos desesperamos inclusive aunque tu voluntad esté por encima o por afuera de nuestra imaginación. Porque sabemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Nuestra vida queda en tus manos. Enséñanos a siempre orar, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga.